Resulta sorprendente saber que algunos animales poseen poderes sobrenaturales semejantes al de ciertos humanos. En los últimos años se ha recopilado una gran cantidad de evidencias insólitas que hoy día es imposible negar el poder psíquico de los animales. Por ejemplo, se conocen casos de mascotas que perciben la muerte de su amo a cientos de kilómetros de distancia. Animales que predicen terremotos, tormentas y aún bombardeos con toda antelación. Gatos, perros, caballos y aves que conversan con sus protectores, así como palomas, capaces de encontrar a sus propietarios hasta en los lugares más recónditos del mundo, como fue el caso del sargento norteamericano Bill Johnson, cuando regresó con su familia, luego de participar 3 años en la guerra de Vietnam, ya que mientras le daban la buena nueva a Johnson en Vietnam, en Newark, New Jersey, la mascota de la familia, una perra boxer llamada Neely, corrió por toda la casa recogiendo artículos personales del soldado y luego se plantó frente a la entrada de la casa y se negó a retirarse hasta que apareció Johnson. Otro hecho insólito similar aconteció durante el mes de abril de 1976 en un pueblo cercano a San Diego, en California. A principios de este mes, la madre de Eddie Collins decidió viajar a Inglaterra para visitar a unos parientes, por lo que le pidió un favor a su hija, que le cuidara su gato. El gato y la mujer habían vivido juntos durante 4 años, por lo que fue comprensible que la mascota se sintiera triste durante los primeros días. Sin embargo, esa tristeza se volvió llanto y maullidos lastimeros al poco tiempo. 2 días después del duelo del gato, Eddie recibió la mala noticia de que su madre había muerto víctima de un paro cardíaco. Ya desde tiempos inmemoriales se ha hablado de los poderes psíquicos o sobrenaturales que tienen los animales en las diferentes culturas. Empezaremos por hablar de una de las culturas más representativas y que tienen influencia en lo paranormal. Las mascotas de los antiguos egipcios eran básicamente tres: perros, gatos y monos. Para los egipcios, el perro, en egipcio antiguo Yu o también Tiesem, ya era el mejor amigo del hombre. Los artistas egipcios pintaron en las paredes de las tumbas elegantes perros de distintas especies y razas, sin escatimar detalles. Algunos poseían un pelaje uniforme, otros eran manchados, tenían las orejas grandes y caídas, y otros puntiagudas y rectas. Había perros pastores y perros guardianes. Algunos eran pequeños y otros energéticos y feroces como el lebrero. Un perro de caza al que reconocemos por su hocico alargado, sus largas y delgadas patas y la cola curvada. En algunas escenas de cacería en el desierto se representan hombres armados con arcos y flechas que con la ayuda de lebreros dan caza a leones, órices, que son una especie de antílopes y otros animales. Además, se hicieron representar junto a sus mascotas en los muros de sus tumbas, en las estelas funerarias y en los sarcófagos. El poder mágico y religioso que se atribuía a la imagen, ya fuese en forma de escultura, relieve o pintura, aseguraba que el dueño y el animal que él quería así representados siguieran gozando de la mutua compañía en el más allá. Pero no solamente en Europa, también aquí en América se han encontrado una gran cantidad de referencias prehispánicas que se conocen sobre el poder natural de los perros. Es muy conocido el Xoloitzcuintli, en su condición de guía hacia la tierra de los muertos, conocido como Mictlán. Se menciona que en los rituales mortuorios, tanto los nahuas como los mayas sacrificaban un perro para ser enterrado con el difunto, para que el espíritu del muerto pudiera atravesar el gran caudal del río del inframundo montado en el lomo del perro y llegar al recinto del dios de la muerte. En cierta forma, esa creencia se debe al vínculo del Xoloitzcuintli con el dios Xolotl, hermano gemelo del dios Quetzalcóatl. Ambos, en su conjunción, formaban al dios Tlahuizcalpan-Tecuhtli, el planeta Venus, mientras que Quetzalcóatl era el dios de la estrella de la mañana, de la luz, del cielo y de la vida. Xolotl era la estrella vespertina, dios de la oscuridad, el inframundo y la muerte. Ambos se relacionaban con el sol. Quetzalcóatl era su compañía diurna, mientras que Xolotl lo acompañaba por la tarde y en su recorrido por el reino de la muerte, al igual que lo hacía el perro con el espíritu de los seres humanos. Además de esta capacidad de conexión entre mundos,
El perro era conocido como el compañero por excelencia del ser humano. También era identificado como su antepasado y se le atribuía la provisión del fuego y por ello de la civilización. En el caso de los gatos, la civilización egipcia sintió un gran profundo respeto y admiración por estos felinos, domesticados hacia el año de 2800 a.C., debido a su gran habilidad para mantener los templos y hogares libres de roedores. Estos felinos fueron divinizados en una de las deidades más conocidas del Egipto faraónico, la diosa Bastet, que era representada con cabeza de gata y contaba con una ciudad propia, Bubastis, ubicada en el delta del río. Esa diosa venerada hace ya 5000 años tenía la figura de un gato doméstico o de una mujer con cabeza de gato. Llevaba un ankh, la cruz de la vida egipcia, o un sistro, que es un instrumento musical similar a las castañuelas, en el sentido de que era una percusión indirecta. A Bastet se la vinculaba al amor, la armonía y la protección. Era una diosa de tendencias pacíficas, protegía a los nacimientos y a las embarazadas, pero si no estaba en su mejor momento o algo le disgustaba, su rostro tomaba la forma de un león y podía ser más peligroso que la violenta Sekhmet. Según los registros históricos, se citan ya en el libro de los muertos al gato divino como una manifestación del dios Ra, y describieron cómo cortó el gato el árbol divino en la noche de la muerte de los demonios, y fueron ellos quienes entendieron la trascendencia de los gatos y su conexión con la muerte y lo que hay detrás de ella. Existen otras referencias del enigma de los gatos, como en el cuento Sinoé del egipcio. De hecho, los egipcios tenían la costumbre de momificar a los gatos para que les fueran de utilidad en la otra vida. Existe evidencia en otras culturas de la fascinación hacia los gatos. En Japón, los gatos, llegados a las islas hacia el siglo X desde China, vivían en el interior de pagodas y templos, ya que, además de ser considerados animales de buen augurio y portadores de vibraciones positivas, protegían los manuscritos sagrados de la voracidad de los ratones. En algunos países del Oriente se creía que poner una estatua de porcelana de un gato en las puertas de las casas constituía un símbolo protector. También en la India se adoraba a una diosa gata que se asociaba con la fertilidad. Sin embargo, durante la época medieval, los gatos se asociaron a fuerzas oscuras. Eran marcados como animales demoníacos, especialmente los negros. Creían que eran mascotas del diablo y que por lo tanto tenían habilidades sobrenaturales, convirtiéndose en los animales más difamados por estar asociados con la brujería y el ocultismo. Se dice que las brujas utilizaban a estos animales para comunicarse con los demonios. Además, según algunas tendencias mítico-mágicas, el gato es una herramienta o puente energético para drenar o direccionar algún tipo de energía o conjuro. Este animal es también muy importante en las culturas mágicas de Brasil, como es el caso del Quimbanda o el vudú. Como señaló Julio Caro Bajona en su libro Las brujas y su mundo, los gatos negros pueden ser también una manifestación corpórea de las propias brujas o de Satanás mismo, pero dejando atrás esa visión tenebrista que aún perdura en los temores populares, como la supuesta mala suerte que da que se te cruce en el camino un gato negro, los gatos traen en realidad beneficios. Fue a mediados del siglo XVII cuando el gato recuperó su lugar privilegiado poco a poco, ya fuera como cazador de ratas o animal de compañía. Se dice que el rey francés Luis XIII, llamado el Justo y gran amante de los animales, prohibió y castigó la matanza masiva de gatos, que se extendió a otros países europeos. Durante esa misma época, se comenzó a creer que enterrar el cadáver de un felino durante la edificación de los edificios podía servir para combatir a los espíritus malignos y la mala suerte. Esto se ha podido corroborar, ya que en el subsuelo de históricos edificios de Europa, como la Torre de Londres, se han encontrado numerosos restos de estos animales. Las creencias sobre las propiedades de los gatos cambian en cada país. Se han comprobado que los gatos, antes que un terremoto ocurra y de que los humanos nos demos cuenta de ello, muestran una variación en su conducta habitual. Se ponen nerviosos, excitados, inquietos. No se conoce lo que detecta exactamente,
pero varios estudios señalan de que se trata de cambios en los campos electromagnéticos, desequilibrios en las cargas electrostáticas atmosféricas, presión del aire, emisiones sonoras que nosotros no alcanzamos a escuchar, la humedad y temblores terrestres casi inapreciables. Otra de las habilidades que se le atribuyen es el de detectar sitios donde confluyen líneas magnéticas o corrientes de agua que pueden afectar la salud de quienes habitan ese lugar. También se dice que pueden percibir nuestro estado de ánimo, ya que ellos detectan cuando nos encontramos tristes, calmados, enfadados. Esto es debido al olor que desprendemos en ese momento, que ellos perciben. Esto, además, le hace a ellos comportarse de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando intuyen que su humano está triste, lo observan y tienden a estar cercanos. En el caso de que el olor sea a miedo hacia él, pueden querer marcar su territorio. O si por el contrario se dan cuenta de que su humano está enfermo, seguramente los veremos dormir junto a nosotros en un ovillo. Pero además se dice que ellos predicen la muerte. También se ha demostrado que los gatos pueden ver un reino para el ojo humano invisible. De acuerdo con la revista Higher Perspective, un estudio de la Universidad de Londres encontró que los gatos tienen la capacidad de ver cosas invisibles para los humanos, aunque el estudio no determinaba la posibilidad de fantasmas o entidades demoníacas. Sí afirmaba que los felinos pueden distinguir patrones en las alas de los pájaros y ver rayas minuciosamente psicodélicas en las flores. El resultado que se obtuvo de este estudio fue que los gatos pueden llegar a ver luces ultravioletas o ser perceptivos del electromagnetismo. Y esto podría explicar comportamientos extraños sobre percepciones de las que los seres humanos no somos conscientes, como cambios en los campos magnéticos que nos rodean, demostrando que tienen la capacidad para ver un mundo completamente invisible al ojo humano. Una de las mejores evidencias que tenemos de la capacidad de los gatos para ver el más allá es la de un gato llamado Oscar. Lo encontramos en el Stairhouse Nursing and Rehabilitation Center en Rhode Island. Oscar era un simple gato atigrado que adoptaron en el centro en el año de 2005. Inicialmente, el personal del hospital no prestaba mucha atención al comportamiento de este felino. Sin embargo, después de algunas semanas, observaron de manera sorprendente que el gato se acurrucaba en la cama de un paciente pocas horas antes de su muerte. Entre los mayores creyentes en las capacidades sobrenaturales de Oscar está el doctor David Dosa, profesor en la Universidad de Brown. El doctor Dosa escribió varios artículos en prestigiosas revistas científicas, destacando las inusuales capacidades. Para otros expertos, Oscar era una clara evidencia de cómo los gatos pueden ver los espíritus de las personas abandonando el cuerpo. Ahora bien, los gatos también tienen una gran influencia en el Feng Shui, que es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr una influencia positiva sobre las personas que ocupan este. Los expertos en Feng Shui consideran que los gatos sienten atracción por los campos contaminados de energía, es decir, los gatos tienden a dormir en los lugares donde existe una mayor carga energética negativa. Además, liberan la sobrecarga energética que tienen los aparatos eléctricos, como aparatos de música, móviles, etc. Son capaces de localizar malas vibraciones y transmutarlas, mientras que el ser humano presiente que algo va mal, ellos localizan esa energía, es decir, que tienen una percepción extrasensorial. Y no solo eso, sino que también son creadores de energía yang y por tanto son seres considerados como sanadores, ya que transmutan la mala energía de sus humanos que sienten que tienen acumulados. Esto debido a que tienen glándulas que despiden olor en varias partes de su cuerpo. Cuando se frotan contra nosotros, nos quieren decir que les pertenecemos y lo hacen cuando se sienten felices y en paz. Es una señal de mucho afecto. Actúan a través de su intuición y se colocan donde la energía no está equilibrado.
Cuando las emociones y la energía se desequilibran, lo que viene siendo en la tradición china el yin y el yang, están descompensados estas corrientes energéticas, por lo que existe una desarmonización en la mente y espíritu de las personas. Podrían compararse a los gatos con los puntos de acupuntura, y ellos saben dónde están y de qué manera sanarlos. Por este motivo, es común que se acuesten en la cabecera de nuestra cama o incluso que busquen estar encima de nuestra cabeza. Y esto lo hacen cuando hay un conflicto que tenemos que resolver o cuando tenemos muchas preocupaciones. En el caso de que algo nos llegue a doler, se acercan a esa zona y se tumbarán o buscarán rozarnos para ofrecernos su energía sanadora. Pero no solamente es a través del contacto. Su ronroneo ayuda a sanar más rápidamente fracturas, esguinces, distensiones musculares y proporcionan una energía relajante. Solo hasta el siglo XX, el hombre ha podido descubrir y reconocer que esos seres que consideramos como inferiores, que conocemos con el nombre genérico y hasta despectivo de animales, en muchos casos están más conscientes que nosotros del universo en el que todos vivimos. Muchos de ellos son más sensibles que nosotros a los fenómenos psíquicos, a la presencia de espíritus incorpóreos. Son capaces de localizar objetos a miles de kilómetros de distancia, sin una sola pista, y han salvado miles de vidas humanas, prediciendo terremotos, aludes y huracanes. Y ya que hablamos de la facultad profética de ciertos animales, es conveniente recordar el famoso caso acontecido en Concepción, Chile, en 1835. A las 10:30 de la mañana de un día del otoño de ese mismo año, las gaviotas chillaban inusitadamente mientras volaban sobre las principales plazas y avenidas de la ciudad. A las 11:30, los habitantes de la periferia de la ciudad observaron que los caballos corrían empavorecidos, derribando cercas, y los perros salían de las casas hacia áreas abiertas. A las 11:40, la ciudad de Concepción era arrasada por un poderoso terremoto. En relación a este hecho, seguramente se podrá atribuir el comportamiento de los perros, gaviotas y caballos obedeció a su instinto y que el caso no tiene absolutamente nada de sobrenatural. Sin embargo, revisando otros casos, podremos afirmar que sí existen estos poderes sobrenaturales de los animales. En julio de 1960, en Lawrence, Kansas, a principios de ese mes, la gata de la familia Robinson dio a luz a 4 gatitos en el pajar. Varios días después, la señora Robinson notó que la gata y sus crías se habían mudado de casa. Ahora se hospedaban en la casa de los Watson, a varios kilómetros de ahí. La tarde del mismo día en que la gatita cambió de domicilio, un ciclón imprevisto devastó la ciudad. Lo interesante de todo esto es que la residencia de los Watson fue la única que no destruyó la tempestad. Pasemos ahora a hablar de otro aspecto sensacional de esta fenomenología, el de los perros telépatas. El caso sucedió en el mes de julio de 1976. En esa época, el matrimonio Haggard vacacionaba tranquilamente en Londres, Inglaterra. Pero la madrugada del día en que tenían que regresar a Nueva York, el señor Haggard tuvo una terrible pesadilla. Cuando se recuperó totalmente del mal sueño, contó su pesadilla a su esposa. Fue una pesadilla terrible. Soñé que Bob, nuestro perro, agonizaba y me pedía ayuda. Le vi la cabeza ensangrentada. Vi que pataleaba desesperadamente en el río cercano a la casa. Ese pequeño incidente no preocupó mayormente al matrimonio, y cuando abordaron el avión de regreso, casi lo habían olvidado. Cuando llegaron a casa, los hijos los esperaban con una mala noticia. Bob había desaparecido desde la noche anterior. Lo habían buscado sin éxito. El señor Haggard inmediatamente recordó su sueño y corrió a buscarlo al río. No tardaron en dar con él. Estaba ahí, flotando en aquella orilla. 2 días después, la familia Haggard se enteró de que Bob había sido atropellado por un auto en el puente que atraviesa el río y que seguramente la fuerza del impacto lo arrojó al agua.
donde posteriormente murió. Sin duda alguna, la explicación racional del suceso es la transmisión telepática directa entre el animal y el hombre, principalmente por el vínculo que existe entre ellos. Otro caso que sorprende por su semejanza tuvo lugar el 25 de octubre de 1978. Ese día, el señor Phipps, de Arizona, se encontraba en San Francisco, California, atendiendo un negocio de la empresa en donde trabaja. Al día siguiente, muy temprano, el señor Phipps telefonó a su casa para contarle a su esposa el extraño sueño que había tenido durante la noche. Había visto a su perrita Fox agonizante al pie de uno de los muros de la casa de los Gloucester y pudo escuchar los aullidos lastimeros de ayuda. Como era de esperarse, su esposa trató de calmarle, diciéndole que solo era un sueño. Cuando el señor Phipps regresó a su casa, se enteró de que su perra había muerto el día anterior. Cabe hacer mención que el día anterior, cuando habló con su esposa, ésta no había visto a la perrita, afirmando que seguramente se encontraba jugando en algún lugar y que regresaría. Ahora bien, pasemos a hablar de otro suceso también sorprendente. Las personas que hablan con los animales, ¿sí? Individuos capaces de intercomunicar ideas con animales. Este hecho, por insólito que parezca, es real. Permítame contarle algo acerca de la vida de Fred Kimball, conocido en el mundo como el hombre que conversa con los animales. Esta singular persona tiene la capacidad de sintonizar los pensamientos de los animales, les hace saber qué le gustaría conversar con ellos y si aceptan, se pone a platicar. En una ocasión, Kimball fue llamado por los dueños de un rancho en Texas, Estados Unidos, para que conversara con un caballo pura sangre costosísimo que cojeaba desde hacía un mes. Acto seguido, Kimball fue donde estaba el caballo y se puso a platicar con él durante media hora. Cuando terminó el diálogo, Kimball informó a los dueños del rancho lo siguiente. Dice que retrocedió contra una tabla áspera y se encajó una astilla en el espinazo. Un examen minucioso de los veterinarios que cuidaban al caballo corroboraron lo transmitido por Kimball y extrajeron la astilla. El caballo sanó completamente. Se sabe que existen miles de personas que aman profundamente la vida animal y la respetan. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué vocabulario es el que emplean los animales para transmitir ideas? Según dicen los que hablan con ellos, los animales no se comunican oralmente, sino a través de imágenes mentales. Mencionaré ahora el caso de una prodigiosa paloma que adivinó la ciudad, la calle, la clínica y la cama de su joven amo enfermo, a 100 kilómetros de distancia. Este extraordinario hecho tuvo lugar durante el invierno de 1979, en la pequeña ciudad de Somerville, en Carolina del Sur. A finales de febrero de ese año, el hijo de los Duchesne, el pequeño Jean, enfermó de gravedad y tuvo que ser trasladado de manera urgente a la ciudad de Philippa, localizada a 100 kilómetros de Somerville. Toda la familia se preocupó por el alejamiento e intervención quirúrgica de Jean. Sin embargo, quizás uno de los más tristes por ello fue la mascota del pequeño, una paloma llamada Plexi. En tanto Jean había sido operado con éxito de un riñón y se recuperaba satisfactoriamente en un hospital de Philip, en la tarde de ese día, Jean pidió a la enfermera que recorriera las cortinas de su cuarto. 20 minutos después, Jean observó a través de los cristales que una mancha negra se recortaba en el cielo azul. Cuando el ave se acercó un poco más, Jean se llevó una gran sorpresa. Era Plexi. Cuando sus familiares 2 días después visitaron al pequeño en el hospital de Philip, se llevaron 2 agradables sorpresas. El hijo en plena recuperación y la paloma que se había escapado de su jaula 3 días antes. Si nosotros preguntáramos cómo pudo esta ave localizar a 100 kilómetros de distancia la ciudad, el hospital y la cama de Jean, probablemente podríamos suponer que debido al instinto de estas palomas, como sucede en muchos casos, cuando una paloma es alejada de su casa en un recipiente cerrado y después liberada a muchos kilómetros de distancia, lo más seguro es que encuentre el camino de regreso a su hogar. Esto lo logra gracias a que estas aves se guían por las constelaciones celestes
y los campos geomagnéticos. Por ello es que les es fácil retornar a los palomares. Sin embargo, esta tesis no tiene validez en el caso de Flexi, la paloma de Somerville, porque ésta desconocía completamente la ciudad y la clínica donde estaba internado Jean, de modo que poco le valían las posiciones estelares. Con este pequeño recuento de facultades psíquicas de animales, no creemos de ningún modo haber agotado el tema. En primer lugar, los fenómenos psíquicos de los animales son muy diversos y por lo mismo es casi imposible clasificarlos y explicar sus facultades en su conjunto. Y en segundo lugar, podemos concluir que no todos los animales son psíquicos. Como hemos podido comprobar, algunas mascotas leen el pensamiento, profetizan o localizan objetos, y otras no. Todo cuanto hemos dicho hasta ahora nos conduce a una conclusión. Existen en la mente animal las mismas facultades misteriosas que encontramos eventualmente en ciertos humanos. Es un hecho irrefutable que la percepción extrasensorial está presente en otras especies, además de la nuestra. Todo esto solo viene a corroborar una hipótesis que el hombre postuló desde hace mucho tiempo. Existe una percepción más allá de los sentidos llamados normales.